Bien, yo quisiera mostrar un par de láminas, si me permiten. Aquí nosotros tenemos a un escriba. ¿Cuál es el escriba? ¿El que está, el de celeste o el que está atrás? Los dos. No, el que está atrás nomás. Aquí está. Este es otro escriba. ¿Por qué se los muestro? Porque nuestra lectura tiene que ver con los escribas y la escritura el día de hoy. La escritura en Israel se puede trazar mediante la evidencia a partir del siglo XI y X a.C. No obstante, debemos precisar que la lectura y la escritura era solamente privilegio de una élite selecta, los sacerdotes. El pueblo llano, el demos, durante este periodo no sabe escribir. Toda la información que se transmite a nivel popular es oral, a modo de relatos y canciones. Ustedes pueden ver aquí un sello personal de un sacerdote. Aquí a la derecha y a la izquierda hay dos sacerdotes, ¿lo pueden ver? Y en la parte inferior está el nombre del dueño de este sello. Su nombre es Amoz, no el profeta, Amoz ha-Sofer, Amoz el escriba. Es decir, el tipo que escribió esto es escriba, el tipo que era dueño de este sello personal, pero era sacerdote, así como los egipcios que acabo de mostrarles. Muy bien, aquí voy a citar brevemente al profesor Israel Finkelstein en su libro La Biblia desenterrada, página 134. Partiendo de un análisis de las pruebas arqueológicas, no hay señal alguna de una alfabetización extendida, ni de otros atributos de una estatalidad plena en Judá, hasta más de 200 años después. Estamos hablando de finales del siglo VII. La arqueología es capaz de mostrar que la Torá y la historia deuteronomista presenta rasgos característicos inconfundibles de que empezó a ser escrita en el siglo VII a.C., no en el 10, 11 o 12. Voy a mostrar este video que es revelador. No lo veremos todo, solamente los 2 primeros minutos. La creación de la escritura cuneiforme. Debido a esta invención se ha podido revelar la civilización mesopotámica. El legado de los sumerios asentó los pilares para todas las civilizaciones posteriores, pero ha venido brillando durante casi 4000 años a través del sistema educativo, las leyes, la literatura, las matemáticas y la arquitectura. Uno de los pasos más decisivos de la evolución de la civilización fue el desarrollo de la escritura. Los sacerdotes de Sumeria, como custodios de las vastas propiedades, debían administrar las tierras del templo, por lo que necesitaban llevar un registro de cuentas. ¿Se dieron cuenta de quién dijo? Los sacerdotes de Sumeria, como custodios de las vastas propiedades, debían administrar las tierras del templo, por lo que necesitaban llevar un registro de cuentas, y este hecho condujo a la invención de la escritura. Lo que yo he querido mostrarles aquí en este documental, que no es de mi autoría, por supuesto, sino me parece que es del Canal 2 de España. Puedo estarme equivocando porque no recuerdo bien. Lo que ustedes vieron es así. Desde hace más de 5000 años, los únicos que escribían eran los sacerdotes. Pero los sacerdotes no solo escribían. Los sacerdotes, además de escribir, contaban la historia. Por supuesto, la historia que les convenía. No la historia tal como es. O no la historia desde el punto de vista del pobre, o del oprimido, o del trabajador, o del que tenía que pagar la ofrenda, sino contaban la historia desde el punto de vista de ellos, del sacerdote. Entonces es aquí donde les pediré nuevamente que abran sus Biblias en el libro de Jeremías.
Y vamos a leer las palabras de Jesús. Ustedes dirán, ahora sí, el profesor voló, quemó. La copa de vino que está tomando le subió a la cabeza. Pues sí y no. Sí me subió a la cabeza, pero no estoy delirando. Don't worry. Jeremías capítulo 7, versículo 11. José Ramón, ¿tendrías la gentileza de leerlo, por favor? Sí, yo tengo la Biblia Nácar Colunga. Dice exactamente, ya estamos salvos, para luego hacer todas estas abominaciones. ¿Es acaso a vuestros ojos esta casa donde se invoca mi nombre una cueva de bandidos? Mirad, también yo lo veo, oráculo de Yahvé. Muy bien, gracias. La primera vez que se menciona el templo como cueva de ladrones no viene de los labios de Jesús de Nazaret, viene de los labios del profeta Jeremías. Jeremías vivió 7 siglos antes que el maestro de Galilea, pero ya decía que el templo era una cueva de ladrones. Vamos a pedirle a el pastor Robert Marcos que lea Jeremías 8:8. Con gusto, Reina Valera 1960. ¿Cómo decís? ¿Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ok, muchas gracias, Sergio. Y gracias, pastor Robert, también. A ver, aquí nosotros nos enfrentamos a un problema de fondo. Y el problema de fondo es que, primero, no solo el profeta Jeremías acusa a los sacerdotes de ladrones, lo acusarían todos los profetas. Desde antes de Jeremías, empezando con Amós, siglo VIII antes de Cristo, hasta el mismísimo Jesús de Nazaret, que dijo lo mismo. Han convertido la casa o el templo en cueva de ladrones. Por lo tanto, tienes casi 9 siglos, en donde los profetas dijeron que el templo era un antro, una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que hace una cueva de ladrones? Roban y se meten adentro a contar el botín, a ver cómo se dividen las ganancias, ¿cierto? Bueno, no es mi punto de vista. ¿Te puede doler en tu corazoncito? Sí, señor, es posible que te duele en tu corazoncito. Pero no es mi punto de vista, es el punto de vista de todos los profetas. Desde Amós, el primer profeta que puso por escrito una profecía en el siglo VIII antes de Cristo, hasta Jesús de Nazaret en el siglo I. Son 700, 800 años en que todos los profetas, todos sin excepción, dicen que los sacerdotes son una bola de delincuentes. Ahora, ¿a quién le crees? ¿A Jesús o no le crees a Jesús? ¿A quién le crees? ¿A Jeremías? ¿A Isaías? O tienes una segunda opción y puedes decir, no le creo ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a Ezequiel, mira, ve tú. Vaya, ni a Jesús de Nazaret. Quiero creerle a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tienes la otra narración. La otra narración es esta. Jehová le ha dicho a Salomón que haga el templo. Jehová le ha dado los planos del templo. Cuando se termine el templo, Jehová ha bajado con su gloria al templo. Aleluya, amén. Por tanto, Jehová habita en este templo. Oh, lo lamento, pueblo, ustedes no pueden entrar a ver a Jehová. Yo sí, soy sacerdote. Yo tengo acceso al templo. Tú no, tú eres del pueblo. Afuerita nomás. Ten la amabilidad, colaboren ustedes en la puertita nomás. Yo, sacerdote, si tengo acceso al templo, vaya, mira qué tal mi suerte. Y como tú no puedes hablar con Jehová, pero yo sí, entonces yo entraré a hablar con Jehová y le diré qué es lo que él te pide a ti, agricultor, campesino, pastor de ovejas. Entonces, luego de entrar, luego de que yo proceda a entrar al templo, saldré con la lista de solicitudes de Jehová. Pueblo, aquí está la lista de lo que quiere Jehová. ¿Y cómo sé yo que lo ha hecho Jehová? Pues no puedes, tienes que confiar en mí.
porque tú no puedes ver a Jehová. Si tú no eres sacerdote, la santidad de Jehová te va a matar. Además, yo solo puedo entrar al templo. ¿Entienden cómo es el negocio? ¿O no entienden cómo es el negocio? Es redondo, no hay pierde. El negocio es redondo. Entonces, tienes dos opciones en la lectura, porque tú tienes en la Biblia el relato de los dos bandos, el de los sacerdotes que juran 7 veces o 70 veces 7 que Jehová vive dentro del lugar santísimo y el templo y solo ellos escuchan su voz, o le puedes creer a los profetas y al mismo Jesús diciendo, allá adentro vive puro delincuente. ¿Qué tal? Eso de, hermanos, la Biblia, como tiene un solo autor y este autor es Dios, la Biblia no se contradice desde Génesis a Apocalipsis. ¿Escucharon eso en las prédicas? Basura. Eso no es cierto. Eso es producto de una exégesis deficiente, paupérrima. La Biblia sí se contradice, porque no la escribió un solo tipo y no la escribió Dios. Pero le escribió Dios. Bueno, esa es otra cosa. Pero le escribió gente muy humana. Gente que tiene para sí mismos ambiciones e intereses. Si no lee Isaías capítulo 1 y 2, para que te des cuenta todo lo que dice Isaías acerca de los sacerdotes que le están robando y quitando sus casas a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Entonces, ahora regreso nuevamente. ¿Quiénes son los que saben escribir? Precisamente los ladrones. Los que, por amor al dinero y a su ambición, dijeron, nosotros vamos a escribir la historia oficial de Israel. Miren, como hay un dicho en mi país que dice, han puesto al gato de despensero, es decir, han puesto al que se come la comida a repartir la comida. Era lamentable, por supuesto, pero créeme que Jeremías, Isaías y el mismo Jesús de Nazaret no son tontos. Ellos saben que están robando ahí adentro. Ellos la tienen clarísima. Los que no la tienen clara somos nosotros, por varios motivos. Primero, porque la religiosidad en muchos de nuestros casos nos ha idiotizado y no nos ha permitido leer la Biblia en clave antropológica. Es decir, me olvidé o simplemente ignoré o me llevaron a que yo ignore que hay un conflicto de poderes, tensiones sociales, políticas y económicas detrás del texto. Me dijeron que el texto era santo y sagrado, que Dios lo había escrito casi él mismo con su pluma. ¿Cómo dudar de esto? Confía. Todo lo que dice la Biblia, pero entiende, si todo lo que esté escrito no tuviera que cuestionarse, entonces Jeremías y Jesús están mal, pues, porque ellos precisamente están diciendo que los que finalmente le dieron todo el retoque literario a la Biblia son los sacerdotes. Y estos sacerdotes, por si lo olvidaste, son los que conspiraron para matar a Jesús. Según el relato evangélico, fueron 2 sacerdotes, Anás y Caifás, precisamente, los que compraron testigos falsos y finalmente promovieron la muerte, la horrorosa muerte de Jesús, o el horroroso asesinato de Jesús. Así es que hay que pensar 2 veces antes de tomar los textos como esto es palabra de Dios. Porque los sacerdotes no están limpios. De hecho, Zacarías le dice al sumo sacerdote Yeshua, tu cuerpo y tu ropa delante de Dios está manchado de caca, de excremento. Tú estás asqueroso delante de Dios. Claro, Dios puede limpiarte y puede perdonarte, pero tienes que cambiar tu actitud. Eso es lo que dice en Zacarías. Porque incluso el sumo sacerdote está podrido, tal como lo vimos con Anás y Caifás en la época de Jesús, que para mantener el status quo, para mantener la tranquilidad y que no haya gente que cuestione sus explicaciones, es mejor sacar al revoltoso. Y si tiene que morir, pues que muera, como fue el caso de Jesús.
Por tanto, distinguidos compañeros, es súper importante que no pasemos por alto que hay tensiones que subyacen en el texto, tensiones de carácter religioso, porque la religión es poder, tensiones de carácter político y lo más importante de todo, las tensiones económicas, porque detrás de todos aquellos textos hay una conveniencia económica. Yo podría hablar 3 días, 72 horas sin parar de este tema y les aseguro que no agotaría el tema. Tenemos la manito de Cari Leblik arriba. Adelante, Cari. No, yo lo que pensaba mientras lo escuchaba hablar César es esta cosa de que esa tradición se mantuvo por mucho tiempo, porque si nos remontamos al medioevo y todo, desde que se crea la iglesia, los padres de la iglesia crearon, ellos eran los únicos que hablaban, que interpretaban la Biblia, que hablaban en latín, y la gente ignorante que no la podía leer, que no la podía interpretar, hacían exactamente lo que ellos decían. O sea, mantener a la gente en la oscuridad y manejarlo desde la religión les da poder. Y hasta el día de hoy sabemos que el tema de que, ¿cómo no fuimos tan tontos no de ir a buscar qué significa algo tan tonto como el alfolí? Que lo habló cuando explicó, era un silo. ¿Vos querés que yo lleve las ofrendas al alfolí? ¿Querés llevar arroz, polenta, fideo? ¿Por qué es eso entonces lo que hay que llevar? Nunca plata. Tan tontos. Hay un adormecimiento espiritual. Y cuando usted también decía, ¿vos creés en las fábulas? No, porque los animales no hablan. Sí, pero sin embargo creíste que una serpiente y un burro hablaron. ¿No decís, tonta? Otra vez. Entonces es como que estas cosas que están cayendo, te están abriendo los ojos, son como escamas que tenemos. Pero mientras permaneces en la oscuridad, mientras que te digan esto de que desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice y estás adormecido, no lo vas a ver, aunque lo tengas adelante de tus ojos. Así que evidentemente funcionó muy bien, César. ¿Tú escuchaste alguna vez esto de que la Biblia no se contradice, de que todo es flat porque hay un solo autor y ese autor es Dios? Exactamente, sí que lo escuché. Yo lo escuché, totalmente. Que no se contradicen, y bueno, es verdad que uno no los ve, no ve las contradicciones. Gracias, Cari. Yo me atrevería a decir que no creo que el problema sea, y es mi punto de vista, por supuesto, podría estar equivocado. Yo no creo que el adormecimiento sea espiritual, porque la gente que va a las parroquias, a las iglesias evangélicas, al Salón del Reino de los Testigos, etcétera, es gente que está buscando, que tiene algún tipo de hambre o algún tipo de necesidad espiritual, por el motivo que fuera. Yo creo que el problema está, Cari, que cuando llegan a las instituciones mencionadas, llegas y lo primero que te dicen es, mira, tú todavía no puedes interpretar la Biblia, tú hazme caso a lo que yo te diga y estudia aquí con nosotros. Entonces, basta que el interesado en la Biblia empiece a estudiar un poco, le van a decir, bueno, si quieres estudiar la Biblia, tienes que estudiarla, pero aquí, en esta iglesia. Tiene que ser en el seminario católico, o tienes que estudiarla sí o sí en la catequesis de la iglesia, o quieres aprender la Biblia, tiene que ser en el instituto bíblico de nuestra congregación evangélica. No puedes irte ahí, no, ni siquiera entre evangélicos. Si eres bautista, no puedes ser tal pentecostal. No, porque incluso entre evangélicos se tildan de sectas. Lo mismo pasará con los demás. Estoy poniendo simplemente ejemplo. Desde ese momento en que coactan tu libertad de pensamiento, desde el momento en que te prohíben y te ponen un cerco y te dicen, solo puedes estudiar aquí y no puedes estudiar fuera, eso significa que precisamente te vas a quedar allí y puedes estudiar 3 o 4 o 10 años, pero no vas a salir del problema, porque lo que van a hacer es repetirte lo mismo por 10 años, pero no van a hacer que ejercites tu reflexión crítica, tu pensamiento independiente. Vaya, en una sola palabra, que te autocuestiones, que cuestiones los textos, que intentes ver más allá de una simple prédica o una simple homilía pastoral
del sacerdote o del predicador.